Bien, 9 de la mañana con 42 minutos, avanzamos en Desde la Metrópoli por Éxitos 95.3. Les saluda Jesús Salazar por María Eugenia Girón. Y para esta sección de salud vamos a traer un tema muy interesante con un especialista. Nos acompaña vía Zoom el doctor Salvador Núñez, él es director de la unidad de rehabilitación del Centro Médico Anzoátegui, médico fisiatra, y hablaremos sobre la medicina física y la importancia de la rehabilitación. Un tema muy interesante, doctor, que además tiene un enfoque, un abordaje integral que trasciende de lo físico, también incluye lo emocional, incluso hasta lo social. ¿Qué decir al respecto? Sí, la medicina física y rehabilitación fue un nombre que se le dio, pero realmente nosotros somos médicos fisiatras. Y el médico fisiatra tiene eso que tú acabas de describir, que no solo es la evaluación física del paciente, sino la evaluación física, emocional, hasta espiritual, porque Ujú. el paciente que venga con una patología musculoesquelética, llámese un dolor cervical o lumbar, o con cualquier otra patología que produzca una discapacidad, son pacientes que emocionalmente están hacia abajo. Entonces nuestro lema es eso, por eso es que nosotros acá en la unidad de rehabilitación es prestar servicio con calidad humana, experiencia que ya tenemos, cumplimos el miércoles pasado 30 años, y profesionalismo, porque la medicina física rehabilitación no es solo poner agente físico, sino también compenetrarse con el paciente y buscar cuál es, cómo ayudarlo a superar su discapacidad que pueda tener en ese momento. Bien, es decir, que incluye entonces y exige un tratamiento personalizado de acuerdo a las necesidades de cada uno de los pacientes. Ese es correcto, o sea, cada paciente es un mundo, o sea, Mm. que no todas las técnicas que nosotros aplicamos sirven para todos los pacientes. Por eso es que acá en las unidades de medicina física y rehabilitación tiene que haber un binomio fundamental, que es el médico fisiatra, que es el que coordina o hace los diagnósticos, y la parte del licenciado en fisioterapia o el fisioterapeuta, los otros, terapia ocupacional, el psicólogo, el psiquiatra, porque tiene que haber un equipo, porque a cada paciente es una forma, cada paciente, y uno lo ve, uno maneja aquí muchos pacientes con fibromialgia, Mm. y son pacientes que emocionalmente están muy comprometidos, y tú te pones a ver, te convierte en su psicólogo, su psiquiatra, buscando la forma de dónde viene ese origen de esa enfermedad que es tan discapacitante. Sí, y ahora, desde la unidad de rehabilitación del Centro de Especialidades Anzoátegui, en materias de innovación, de tecnología, ¿qué equipos están al servicio para que este tratamiento sea efectivo? Bueno, el uno fundamental es la parte de la unidad de fisioterapia, ¿ok? Pero nosotros acá de hace 42 años prestamos un servicio que es muy importante, que son los estudios de electromografía. Los estudios de electromografía nos permite al médico tratante nosotros ayudarlo en los diagnósticos de compromiso de raíces que salen de la columna, problemas de nervios periféricos, pacientes con problemas musculares. Entonces nos convertimos en una ayuda fundamental. Y en los últimos tiempos, cada día los médicos tratantes se han convencido de la ayuda que puede darle un estudio, primero, bien acertado, y segundo, bien adecuado, Mm. de los pacientes con patologías, bien sea por hernias discales o atrapamiento o lesiones de nervios periféricos y musculares. Ese es una. Otro, nosotros tenemos un método de tratamiento que se llama estimulación eléctrica transcranial, que es un método aprobado por la FDA para ansiedad, depresión, insomnio y dolores crónicos.
Nosotros aplicamos ese tratamiento desde el 2013, cuando hicimos un trabajo para esa empresa que distribuye esos equipos para fibromialgia. Ellos querían tener la seguridad de que eso mejora. Ahora, eso ha ido evolucionando tanto que ya lo utilizamos en pacientes con Parkinson, pacientes post eventos cerebrovasculares e inclusive pacientes con déficit de atención. Entonces, cada día es un método de tratamiento que antes no se conocía, pero lo tengo que decir porque es lo que está en boga ahorita. Cuando nosotros lo aplicábamos desde el 2013 solamente para pacientes con fibromialgia, pero ya eso se ha diversificado. Y también, bueno, nuestra parte de la unidad de fisioterapia, que contamos con 2 fisioterapeutas, licenciados en fisioterapia, tenemos auxiliar, tenemos la parte administrativa, y bueno, por eso estamos felices de haber cumplido 30 años acá en la unidad, acá en el Centro de Especialidades Anzoátegui. Yo tengo un poquito más como médico oficial, tengo 40 y tantos años. Yo vengo de Cumaná y me vine hacia acá, hacia el centro médico. Chévere, bueno, y nosotros le agradecemos que continúe acá compartiendo todos sus conocimientos y buenas prácticas para que la rehabilitación de los pacientes se dé en el tiempo oportuno. Vamos a ir a la pausa, doctor, pero me parece importante al regreso poder hablar sobre la rehabilitación temprana y también la rehabilitación que debe darse en un largo plazo, porque sé que el término paciente a veces genera impaciencia en los pacientes y hay algunos que abandonan el barco, como quien dice, mucho antes de tiempo y después regresan con un diagnóstico incluso hasta más complejo o a nivel crónico. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a escuchar este tema de Adele, Set Fire to the Rain. Bienestar. Un estilo de vida saludable y equilibrado. Por Éxitos 95.3. 9 de la mañana con 53 minutos. En nuestra sección de bienestar avanzamos esta conversación con el doctor Salvador Núñez, médico fisiatra, director de la unidad de rehabilitación del Centro de Especialidades Anzoátegui, compartiendo también la buena nueva de que están en su 30 aniversario. Y doctor, en el segmento anterior le hacía la consulta sobre esa diferencia o pertinencia en cuanto a la rehabilitación temprana y la rehabilitación que implica un cuidado a largo plazo. Sí, eso los médicos, el médico oficial es un médico de equipo y cada día los médicos cirujanos, ortopedistas, neurocirujanos, el médico quirúrgico se ha dado cuenta que la importancia de la rehabilitación temprana en sus pacientes quirúrgicos. También están los pacientes que están en terapia intensiva o que han pasado algún proceso de hospitalización de larga data, donde esos pacientes, su evolución va a depender de cuándo se inicie su programa de rehabilitación. Y una de las cosas es, a veces el paciente llega a la unidad de rehabilitación y tú le preguntas, ¿y de cuánto tiempo tiene usted su problema de cervicales? Bueno, yo tengo 10 meses. Y entonces, con 5 terapias, piensa que ya estamos listos. Y eso no es así. O sea, tienes que dar la parte muscular, como te dije, depende de emociones, depende de lesiones, depende de una serie de cosas. Y nosotros ahorita tenemos un abanico de opciones que podemos ofrecerles, bien sea terapia neural, bien sea ozonoterapia, bien sea plasma rico en plaquetas, bien sea ácido hialurónico intraarticular. O sea, tenemos una gama
de elementos que podemos ofrecer al paciente, pero eso no va a decir que un programa de rehabilitación, ojalá que fuera así, o sea, es un músculo contraído que tú lo inyectas, se relaja, pero si no lo estiras, ese músculo vuelve a permanecer como está. Entonces, hay esa serie de cosas de que es el paciente como, vamos a ambulatorio que llega a tu consultorio, pero también está el paciente que ¿cómo se llama? Que está en casa, Okay. el paciente que necesita atención a domicilio, el paciente que tú tienes que enseñarle a los familiares cómo tratarlo para que no se te deteriore, para que no haga contracturas y deformidades, para que no haga escaras. Ese es el paciente crónico. ¿eh? Ese es el paciente que necesita mucho más atención que cualquier otra cosa. ¿Ustedes también tienen dentro de su programa en la unidad la atención a domicilio? Sí, la muchacha, la fisioterapeuta, pues ellas hacen esa actividad. Uno lo evalúa como médico fisiatra, hace el planteamiento del programa o los objetivos del programa que se va a establecer, y de ahí ellas trabajan, pues, y te tienen informado de cada una de los progresos o retrasos que pueda tener ese paciente. Bien, bueno, podemos aprovechar para compartir cuáles son las vías de contacto disponibles para que de pronto, si alguien nos está escuchando y desea enlazar con algún paciente, se puedan comunicar con ustedes. Sí, nosotros estamos en la unidad de rehabilitación acá del Centro de Especialidades Anzoátegui. Nuestro teléfono de contacto es 0424 819 4152. Y por las redes tenemos @Salvador Núñez S. Y bueno, por ahí a veces con bastante frecuencia hacemos, ¿cómo se llama? Presentamos pues nuestra trabajo en las redes sociales. @Centro Médico Anzoátegui, disponible para que los pueda encontrar en la red social Instagram. Doctor, me queda poco tiempo, escasos como unos 3 minutos, pero me parece también necesario que nos pueda dar un balance sobre el perfil en la actualidad del paciente que se acerca a la unidad de rehabilitación, en aras de sensibilizar sobre este tema, entender la importancia y de pronto también a nivel social, quitarnos de esos estigmas o estereotipos que existen y poner la salud como en prioridad, no dejar pasar las cosas porque, bueno, evidentemente esto tiene un enfoque integral que trasciende lo físico y a veces hemos dejado la rehabilitación física a un lado porque estoy muy joven y puede ser después, o porque no tengo tiempo, porque tengo otras ocupaciones. ¿Cómo usted ha visto el perfil en la actualidad del paciente? O desde el punto de vista económico no tengo para. También. Y eso ahorita actualmente influye muchísimo. Influye mucho porque ¿cómo se llama? El paciente consulta y después los recursos no son suficientes como para. Por eso es que en la parte también pública también está cubierta esta parte de rehabilitación con centros integrales y la verdad que, bueno, por lo menos funciona. El paciente que consulta en las unidades de rehabilitación, el mayor porcentaje son pacientes con problemas musculoesqueléticos, tipo cervicalgia, lumbalgia, fibromialgia, dolores miofaciales. Los pacientes, después están los pacientes referidos postquirúrgicos, bien sea por ortopedista, neurocirujano, etcétera, etcétera, etcétera. Y después está aquel paciente que ha ido perdiendo, que ya tiene de la tercera edad, pero no tercera edad, pero que necesita cierta ayuda, porque yo estoy de la tercera edad, pero gracias a Dios todavía no necesito ayuda.
Pero sí hay pacientes que quedan en la casa, que es otra, se han quedado solos, no tienen quien la atienda, esos pacientes se van deteriorando y después necesitan que cierta condicionamiento general que les ofrecemos también. En cuenta. Gracias, doctor, por este contacto. Vamos a seguir conversando porque es un tema muy necesario para mantener en la mesa y en el debate. Escuchaban al doctor Salvador Núñez, él es médico fisiatra, director de la unidad de rehabilitación del Centro de Especialidades Anzoátegui, @Centro Médico Anzoátegui, es usuario en Instagram para que pueda allí buscar, encontrar información de interés y poner allí la salud como objetivo principal de cuidado y no dejar que las cosas, bueno, pasen por allí. Siempre buscar las alternativas y las vías. Son las 10 de la mañana con 1 minuto. Vamos a escuchar este tema de Julieta Venegas, Andar conmigo.